Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a una nueva cápsula de nuestro ramo favorito, que es física, ¿no es cierto? Física lectiva, del preuniversitario que tanto queremos, que es José Carrasco Tapia. ¿Ya? Y la cápsula de hoy día se va a tratar acerca del momento de inercia y el momento angular. Y los parto con esta frase que dice, todo lo que gira tiende a seguir girando. ¿Ya? Ya van a ver por qué. Primero se nos va a ser muy útil definir qué es un eje de giro. ¿Ya? ¿No es cierto? Que todos los cuerpos que giran finalmente lo hacen en torno a un eje. En esta foto uno ve un celular, ¿no es cierto? Y el celular tiene tres ejes de giro, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no es cierto? Y finalmente, si ustedes hacen el experimento en su casa con su celular, se van a dar cuenta que girarlo con respecto a un eje, por ejemplo, girarlo con respecto al eje Y, se me es más fácil que girarlo con respecto al eje X, ¿ya? ¿Y por qué será eso? Y es porque con respecto a cada eje de giro se tienen momentos de inercia distintos, ¿ya? Miren, acá hay un ejemplo visual, por ejemplo, de este cuerpo, que primero gira con respecto al eje vertical, ¿no es cierto? Y acá está girando con respecto a un eje horizontal. Y si se fijan, da más vueltas si uno lo gira con respecto al eje vertical que si uno lo gira con respecto al eje horizontal. Es decir, se me es más fácil girarlo con respecto a este eje y con respecto a este otro eje. ¿Y por qué se debe eso? Es porque se tienen momentos de inercia distintos para cada eje. Con respecto a cada giro, tengo un momento de inercia distinto. Ahora, ¿qué es un momento de inercia? Que es justo lo que viene ahora. Finalmente, el momento de inercia es la oposición propia de cada cuerpo para evitar ser girado. Así, por ejemplo, como la masa, ¿no es cierto? Es la oposición propia de cada cuerpo para evitar ser acelerado, porque mientras más masa yo tenga, finalmente más difícil va a ser acelerarme, ¿no es cierto? El momento de inercia es lo respectivo, lo propio, análogo, pero con los giros, ¿ya? Es la posición propia de cada cuerpo para evitar ser girado, y depende únicamente de su forma y de su masa. Y para un cuerpo puntual, es decir, un punto de masa m, que está a una distancia r con respecto a un eje de giro, se define como I igual m por r al cuadrado, ¿ya? Donde m sería la masa del cuerpo y r sería la distancia del cuerpo al eje de giro. Ok, y acá dice entonces, de esta ecuación se desprende que mientras la masa se concentre más cerca del eje de rotación, menor será su momento de inercia. Por lo tanto, será más fácil hacerlo rotar, ¿no es cierto? Si es que yo disminuyo la distancia de la masa con respecto al eje de giro, es decir, disminuyo r, mi momento de inercia va a ser menor, ¿no es cierto? Y si mi momento de inercia es menor, más fácil sería hacerlo rotar porque me está poniendo menor resistencia a ser girado. Es eso. Y obviamente, al revés lo mismo. Si es que yo alejo esta cuestión, mi momento de inercia aumenta y se me va a hacer más difícil hacerlo girar. Lo mismo si aumento la masa. Ok, acá tenemos un ejemplo visual donde tenemos una carrera acá de cuatro cuerpos. Bueno, acá ya vieron quién gana. Pero en el fondo tenemos cuatro participantes, ¿ya? Una esfera roja que es hueca, una esfera café clarito maciza, un cilindro verde que es hueco, ¿no es cierto? Y un cilindro azul que es macizo, que es el que está acá. Y asumamos que todos los cuerpos tienen la misma masa, es decir, lo único que cambia es su distribución de masa, ¿ya? Obviamente la esfera roja hueca va a tener su masa distribuida en los extremos. La esfera café clarito va a tener una distribución mucho más homogénea, va a estar más cerca del eje de giro, lo mismo con el cilindro verde hueco y lo mismo con el cilindro azul macizo. Y finalmente, acá se fijan, como se ve en la foto, por ejemplo, el cilindro verde, el que es hueco, es el último en llegar. ¿Y por qué? Es porque como su masa se distribuye en sus extremos, es decir, se distribuye más lejos del eje de giro, finalmente su momento de inercia será mayor, ¿no es cierto? Y si su momento de inercia será mayor, entonces me va a costar más hacerlo girar. Por eso finalmente gira más lento y pierde la carrera. Y al contrario, la esfera que es maciza tiene su masa distribuida mucho más homogénea y mucho más cerca del eje de giro. Por lo tanto, va a girar más rápido, ¿no es cierto? Porque va a tener un momento de inercia menor, y si tiene un momento de inercia menor, va a costar menos hacerlo girar y va a girar más rápido entonces esto es un ejemplo muy visual. Y acá una imagen más o menos de los momentos de inercia para distintos cuerpos. ¿Ya? Por ejemplo, el que perdió en la carrera, el que salió último fue este. El anillo sobre un eje simétrico, que es lo mismo que un cilindro sobre un eje simétrico. Y finalmente su momento de inercia es I igual mr cuadrado, ¿no es cierto? Después el que le sigue fue la esfera hueca, ¿no es cierto?
que ya ahora son 2/3 de mr, o sea, un poquito menor a esta. Después que le sigue fue el cilindro sólido, que ahora es 1/2 de mr cuadrado, ¿no es cierto? O sea, menor que esta y menor que esta. Y finalmente la menor de todas, o sea, la que gana la carrera, sería la esfera sólida, que tiene 2/5 de mr cuadrado. Por eso, como esta esfera sólida tiene menor momento de inercia, finalmente va a girar más rápido. Y como gira más rápido, gana la carrera. Y al contrario a este, como tiene mayor momento de inercia, ¿no es cierto? El mayor de todos, entonces va a costar más hacerlo girar, va a girar más lento y va a perder la carrera. Eso. Ahora definamos lo que es el momento angular, ¿ya? Y al igual que el momentum lineal, ¿no es cierto? Que ya vimos más atrás, que se definía como m por v, que m es la posición de un cuerpo a habitar ser acelerado y v es la velocidad que lleva el cuerpo, ¿no es cierto? Se define el momento angular para un cuerpo con inercia I que gira con velocidad angular w como L igual el momento de inercia por la velocidad angular. Ya que si se fijan es muy análogo porque la masa era la posición de un cuerpo a habitar ser acelerado por la velocidad. Esta es la posición de un cuerpo a habitar ser girado por la velocidad angular. Es muy análogo. Y al igual entonces como el momentum lineal, este se conserva siempre y cuando no existan fuerzas externas sobre el sistema. ¿Ya? Al igual que el momentum lineal. Y estas son las unidades del momento angular entonces. Y entonces, mientras más inercia tenga un cuerpo, lo que me dice, como esto, el L finalmente va a ser constante, ¿no es cierto? Porque se me conserva. Mientras más inercia tenga un cuerpo, es decir, si yo hago crecer y, en el fondo, la velocidad angular tiene que disminuir para que esto se mantenga constante, ¿no es cierto? Entonces, más lento va a girar. Mientras más inercia tenga un cuerpo, más lento girará, ¿no es cierto? Y lo mismo al revés. Mientras menos inercia tenga un cuerpo, más rápido va a girar. Son inversamente proporcionales. Y acá entonces tenemos el ejemplo típico, que es el de la bailarina, ¿no es cierto? Porque la bailarina, cuando extiende su pierna, ¿no es cierto? Finalmente está distribuyendo su masa de forma que está más alejada de su eje de giro, que su eje de giro este, sería el eje vertical, ¿no es cierto? Y a medida que va acercando su masa, va distribuyendo su masa más cerca del eje de giro, cuando sube la pierna, entonces empieza a girar más rápido, ¿no es cierto? Y esto se debe básicamente a la conservación del momento angular. Entonces, cuando extiende su brazo, gira más lento porque distribuye su masa más afuera del eje de giro. Y cuando lo acerca del eje de giro, gira más rápido. ¿No es cierto? Lo mismo este ejemplo de las personas que van en cuerda floja, que en el fondo van con un palo enorme acá, porque lo que hacen es distribuir más masa más lejos del eje de giro, ¿no es cierto? En este caso el eje de giro vendría siendo la cuerda, el eje de la cuerda. Y como distribuye su masa más lejos del eje de giro, tiene un palo acá enorme, muy largo, eh, en el fondo está aumentando su inercia, ¿no es cierto? Y como está aumentando su inercia, más difícil va a ser que gire. En el fondo le da más estabilidad. En el fondo, es básicamente eso. Y ustedes pueden comprobar todas estas cuestiones con hechos muy cotidianos. Por ejemplo, si ustedes tienen una silla con rueditas de estas que giran, como las típicas de computador, ustedes pueden intentar girar y extender los brazos y cerrar los brazos. Y se van a dar cuenta que si extienden los brazos van a girar más lento. Y si lo retraen, ¿no es cierto?, hacia su cuerpo, van a terminar girando más rápido. Esto se debe básicamente a la conservación del momento angular. Si yo aumento mi inercia, disminuye mi velocidad angular. Y si yo disminuyo mi inercia, aumenta mi velocidad angular. ¿Cómo aumento o disminuyo mi inercia? O bien alejando mi masa del eje de giro, ahí la estaría aumentando, o bien disminuyendo mi masa en el eje de giro, por ejemplo, cuando la bailarina ya termina con la pata acá arriba. Y eso, chiquillos, es básicamente eso lo que tienen que saber. Después, solo ejercitar y dedicarse a disfrutar de repente de los fenómenos que nos entrega la física y la naturaleza. Así que nos vemos, chiquillos. Ojalá que les vaya muy bien y ojalá que se haya entendido. Cualquier duda, ustedes ya saben, al WhatsApp, al foro. Aquí vamos a estar siempre atentos, en los mismos horarios de consulta. Nos vemos, chiquillos. Chau, chau.